Después de 15.000 kilómetros de recorrido con mi Tesla modelo Y Juniper versión Dual Motor, te hablo desde la experiencia real, ya no desde la teoría. Y es que en este video te voy a contar lo bueno, lo malo y lo que nadie te dice con respecto a convivir con un coche eléctrico todos los días de tu vida. Y sí, te hablo desde mi propia experiencia, porque este video no está patrocinado por nadie, es mi coche, son mis kilómetros y es mi dinero. Pero más allá de estos 15.000 kilómetros, yo tengo mucha más experiencia conduciendo coches eléctricos por España y Europa en estos 2 últimos años. En un principio tuve el Tesla modelo Y anterior, tracción trasera, y ahora he tenido el gusto de compartir con este modelo Y Juniper y también tengo un modelo 3. Entre todos estos coches, el Tesla anterior, el modelo Y tracción trasera, hice 60.000 kilómetros. Con el modelo 3 vamos 5.000 kilómetros y con este 15.000. Estamos hablando de 80.000 kilómetros de recorrido en eléctrico. Con lo cual tengo una idea bastante clara de lo que te voy a contar el día de hoy. Así que quédate que este video trae sorpresas. Si no me conoces, mucho gusto, soy Diego Avilés y llevo viajando a través de España y de Europa por aproximadamente 2 años con coche eléctrico. He recorrido, como te dije, ya más de 80.000 kilómetros y este video está creado para ti si estás pensando en adquirir un coche eléctrico o si quizá tienes dudas con respecto al coche eléctrico o si simplemente quieres saber cuál es la experiencia real sin fanatismos de una persona que convive todos los días de su vida con 2 coches eléctricos. Entonces, ¿me acompañas? Perfecto, vamos para allá. Y antes de entrar con los números clave, quiero dejar claro que estos 15.000 kilómetros no son de laboratorio. Son 15.000 kilómetros que los hemos recorrido primero en 3 estaciones. Así es, porque este coche nos lo entregaron en verano. Pero después de eso, pues recorrimos no solamente todo el verano, sino también el otoño. Y ahora que le damos ya la bienvenida al invierno, también lo hemos manejado ya en climas fríos. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia durante todo este tiempo? Pues no solamente hemos recorrido autovía, también hemos recorrido ciudad y trayectos urbanos. Los recorridos más grandes que hemos hecho ha sido a Lisboa, Albufeira, Huelva, también nos hemos ido para Ourense y también hemos hecho un viaje hacia Jaca. Así que pues son varios kilómetros que hemos rodado con este Tesla modelo Y Juniper versión Dual Motor. Y lo que te voy a contar es toda la experiencia, no solamente de viajes, de consumo, sino también la experiencia de carga. Así es, porque lo hemos cargado por supuesto en supercargadores, pero también lo hemos cargado en casa y también lo hemos cargado en diferentes otros cargadores de otras marcas para probar la experiencia. Así que pues todo lo que te vamos a contar el día de hoy son cosas que nosotros lo hemos vivido, que nosotros lo hemos experimentado, la verdadera realidad pura y dura. Vamos ahora a empezar hablando de algo que todo mundo quiere saber. El consumo. ¿Cuánto consume? ¿Cuál es la media real en ciudad, en autovía? Depende o no del clima, consume más en verano, consume más en invierno. Y para ello, lo primero que voy a hacer es que te voy a invitar a acceder a nuestro coche y allí vamos a revisar cómo está el computador a bordo y cuáles son todos los datos que este computador nos está entregando con respecto a los consumos. Así que acompáñame allá y lo vemos ahora mismo juntos. Perfecto, ya estamos en el interior de Rayo y vamos ahora sí a revisar cómo va el tema de los consumos. Para eso nos vamos hasta la parte de trayectos, aquí está, y vas a poder observar que durante estos 15.107 kilómetros de recorrido que tenemos, el consumo por medio ha sido de 16.1 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Un consumo bastante bueno, tomando en cuenta que es un coche pesado, la versión Dual Motor, batería más grande y 2 motores, por lo cual evidentemente pues va a consumir más que la versión tracción trasera. Ahora, algo curioso que nos ha pasado es que, si te fijas aquí, esta distancia, 3.786 kilómetros, es la distancia que hemos recorrido desde que le sacamos los tapacubos al aro. Y curiosamente,
en esta distancia el consumo ha sido de solo 15.4 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Es decir, es un consumo menor que el que tenía antes. De hecho, antes de quitarle los tapacubos, esto estaba en aproximadamente 16.4 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Como durante toda esta distancia hemos bajado el consumo a 15.4, entonces la media de todos los 15.000 kilómetros también ha bajado a 16.1 kilovatios hora cada 100 kilómetros. ¿A qué le atribuyo yo? Le atribuyo a que estos últimos días o estos últimos par de meses no he viajado mucho. Entonces este recorrido es un recorrido más de recorrido urbano. Bueno, que sí hacemos autovía, pero pues no mucho. Sabes que yo vivo a las afueras de Madrid, así que hacemos un poco de autovía, pero no son viajes largos ni desplazamientos enormes en autovía. Entonces yo creo que por eso evidentemente los consumos, a pesar de que está sin tapacubos, han bajado a 15.4, lo cual me da la percepción de que el consumo real con un uso mixto de este coche debe estar por los 15.5 kilovatios hora cada 100 kilómetros. El de acá a mí me parecía un poco elevado. ¿Por qué razón? Porque como te digo, es un consumo más exclusivamente de autovía, 120 kilómetros por hora aproximadamente. Como te acabamos de mostrar, hemos compartido contigo consumos reales. Los primeros kilómetros fueron mucho más de autovía, así que yo estimo que en autovía estamos hablando de 16.5, 17, 17.5 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Y los últimos consumos han sido un poco más de trayectos urbanos o semiurbanos, porque al vivir a las afueras de Madrid, como te decía, sí tomamos también bastante autovía en el día a día. Y pues los consumos han bajado en promedio a los 15.4 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Que sí influye el clima. Por supuesto que influye. Y es que en verano, cuando hace mucho calor, vas con el aire acondicionado a tope, con la ventilación de los asientos activado, y eso evidentemente hace que el coche consuma más. Lo propio pasa en invierno, pues hace mucho frío, vas con la calefacción prendida, con la calefacción de los asientos también encendida, y eso hace que el coche consuma más. Aparte que las baterías no son muy amigas del frío, así que normalmente baja un poco su rendimiento. Pero en todos los casos, el rendimiento no es que baja extremadamente o que el consumo sube de una manera voraz, para nada. Es decir, por ejemplo, yo te puedo decir que en autovía, en verano, en el peor de los casos, pues he llegado a unos 17, 17.5, en alguna ocasión a 18. Y por eso es que el promedio en verano básicamente fue de 16.4 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Como tú ves, no es que se dispara a 22, 23, en absoluto. Y en invierno lo propio. Ahora, ¿qué es importante de acá? Señores, no es magia. Si tú le pisas, consume. Y si conduces tranquilo, sorprende. Esa es la realidad. Si tú vas tranquilo, respetando las normas y los límites de velocidad, el consumo del coche te va a sorprender. Muchas personas me dicen, Diego, ¿cómo puede ser que en un Tesla Modelo 3 tengas consumos de 11.7? Que eso es lo que nos da nuestro Tesla Modelo 3. Pues sencillamente porque si manejas tranquilo, sorprende. Y cuando te digo tranquilo, no te digo ir como un abuelito, así como en autovía de 120 kilómetros por hora e ir a 60. No, en absoluto. Me refiero a respetar los límites de velocidad. Que en algún momento me he pasado, pues me habré pasado como todo ser humano, habré cometido algún error, pero digamos que en el 99% de los casos trato de siempre respetar los límites de velocidad. Entonces, si el límite es 120, voy a 120. Si el límite es 100, voy a 100. De tal manera que estos consumos que te acabo de mostrar son consumos reales desde la experiencia real de una persona que, como nadie, sabe respetar los límites de velocidad. Ahora, si a ti te gusta ir en una vía de 120 kilómetros por hora, te encanta ir a 160, evidentemente te va a consumir más. Pero no solamente el eléctrico, el coche a combustión también te va a consumir más. Así que es evidente que tu estilo de conducción define muchísimo el comportamiento de uno de estos vehículos. Y como siempre yo digo, el Tesla realmente no te hace gastar menos, te educa a conducir mejor. Y es que al tener acá
todo el detalle completo del consumo instantáneo, del consumo promedio y de cómo vas acelerando, consumiendo energía o regenerando energía al instante, te permite a ti educarte y comprender qué es lo que realmente deberías hacer para que tengas un estilo de conducción no solamente óptimo en la parte económica, sino también seguro. Y a mí personalmente, este coche me ha educado. Vamos a hablar ahora de la autonomía real de este coche en diferentes tipos de condiciones, es decir, la autonomía tanto en autovía como en conducción urbana. Y es que yo te puedo decir, en base a la experiencia y a todo este tiempo que he tenido el placer de conducir este vehículo, que la autonomía en autovía conduciendo a 120 kilómetros por hora es de aproximadamente 420 kilómetros. Pero si es que tú vas en conducción urbana o conducción mixta, mucho más tranquilo y relajado, esos 420 kilómetros pasan aproximadamente a 500 kilómetros. Aunque en realidad, pues la marca te ofrece mucho más, pero como te dije, te voy a contar la realidad desde la experiencia y esa es la realidad. Tienes aproximadamente una autonomía de 420 kilómetros en autovía y de 500 kilómetros en consumo mixto. Ahora, si tú vienes de un diésel pensando en hacer 800 kilómetros sin parar, este coche no es para ti. Pero si entiendes cómo funciona, el estrés definitivamente desaparece. Ahora hablemos de las cosas que nos han pasado con Rayo con respecto a rayones, golpes y cosas por el estilo, que siempre valen a hablar para que tú estés prevenido y pues sepas cómo mantener mejor a tu coche. Y es que Rayo sí, tiene ya por allí algunos detalles que ahora te voy a contar con total confianza. Así que vamos y te indico de cerca. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a acercar para mostrarte cada una de las cosas que le han pasado a Rayo en este tiempo. Primero tenemos aquí una pequeña abolladura. Mira, esto básicamente es, calculo yo, por alguna piedrecilla que saltó en algún momento en alguna autovía. Más allá de eso, algo que realmente me duele son dos pequeños golpes o raspones que hay en las puertas. El uno está acá, como tú lo puedes observar, allí. Si te fijas, y otro está en la parte de acá hacia el otro lado. Y realmente eso sucede porque cuando tú lo dejas aparcado, la gente no tiene cuidado y pues muchos de ellos abren la puerta de forma abrupta y golpean al coche de lado. Allí está otro. No es que sean unos rayones inmensos, pero la verdad es que a veces no lo comprendo. Es simplemente un tema de respeto mutuo y de tener cuidado con los bienes del otro, cosa que no lo entiendo porque hay algunas personas descuidadas, no todas, pero sí hay personas descuidadas. Y aparte de ello, dos cosas que me pasaron que te voy a contar para que a ti no te vayan a pasar. Una fue esta de acá. Si te fijas, allí hay un punto y otra es la parte de acá arriba. Acá tenemos otro punto. Y esto me sucedió cuando yo estaba en un parking y pues sencillamente sabía que en la parte de arriba había un tope, pero yo dije no hay problema, dejo que el coche se abra y en cuanto se abra yo lo paro. ¿Qué es lo que sucedió? Pues me puse acá, el coche se abrió y una vez que se abrió yo traté de pararlo cuando ya estaba acá y no paró y se terminó de abrir y se golpeó. ¿Cuál es el consejo que te doy? El consejo que te doy es que si es que tú quieres evitar esto, entonces simplemente en cuanto pones o das clic para que esta puerta trasera se abra, apenas se abre, le paras allí, en cuanto se empieza a abrir. Y de esa manera ya sabes que no va a subir de golpe hasta arriba y vas a poder subirlo lo que tú requieras o lo que tú necesites y así vas a evitar este tipo de golpes que pues duelen un poco. Y ahora vamos con la pregunta estrella. ¿Cargar es un dolor de cabeza? Y lo cierto es que para nada. Lo más importante es que debes darte cuenta que hay que cambiar de chip, ya que cargar no es igual que repostar. Existe una gran diferencia. Vamos a hablar principalmente de tres tipos de cargadores: cargar en casa, cargar en supercargadores y cargar en la carga pública normal. Cargar en casa es lo mejor que existe.
llegas a tu casa, conectas el cargador y cargas muy barato a 7 céntimos de euro el kilovatio hora, y cuando amanece el coche está cargado. Una delicia. Pero si estás de viaje o si no tienes un cargador en casa, podrás utilizar los supercargadores. Llegas, conectas y el coche empieza a cargar. Claro que pasas de 7 céntimos a 40 céntimos aproximadamente. Y la carga pública normal también depende de la empresa, pues serán 40, 50, 60, 70 céntimos, depende de la empresa y depende de si tienes suscripción o no, como también depende de la velocidad de carga. Pero en resumen, realmente no es un dolor de cabeza. Y como te digo, necesitas cambiar el chip. ¿Por qué digo esto? Porque primero, cuando tú tienes un cargador en casa, es una delicia el saber que tú llegas, conectas y al otro día te despiertas y tu coche está cargado al 100% o al porcentaje que tú le hayas programado, listo para un día más de aventuras. Pero si es que no tienes un cargador en casa, pues evidentemente vas a tener que utilizar la carga pública. Ojo, y aquí es donde viene la diferencia, que marca la diferencia. Es que cuando tú tienes un coche eléctrico, tú puedes dejarlo cargando mientras haces cualquier otra cosa. No necesitas que sea una carga rápida de 5 minutos, ¿no? Tú vas al supermercado y pues casi en todos los supermercados tienes cargadores afuera. Entonces llegas al supermercado, conectas el cargador y mientras tú haces la compra, el coche se está cargando. Y optimizas tiempo. Así que no necesitas pasarte sentado media hora mientras el coche se carga, porque tú, mientras esto sucede, estás haciendo otra cosa. Te vas a un centro comercial, te vas al cine 2 horas, dejas el coche cargando. Y de esa manera el coche se carga sin ocupar tu tiempo. Claro, habrá alguien por allí que me va a decir, Diego, pero si estás de viaje no te vas a ir a hacer la compra. Y sí, claro, evidentemente, si estoy de viaje, pues me va a tocar esperar ese tiempo. Pero usualmente cuando estamos de viaje, ¿qué hacemos? Llegamos, nos bajamos, vamos al aseo, tomamos algo, estiramos las piernas y regresamos. Y entre lo uno y lo otro fácil te pasan 20 minutos. Y mientras tanto tu coche ya va a estar cargado. Así que hay que cambiar el chip. No es lo mismo que repostar, pero tiene muchas más ventajas desde mi punto de vista. Y recuerda que la persona que se adapta es la persona que realmente triunfa en todo sentido y en todos los aspectos de la vida. La pregunta es, ¿tú te podrás adaptar a esta nueva tecnología? Ahora hablemos de conducción y confort. Y es que en esto el Tesla Modelo Y Juniper juega en otra liga. Definitivamente, silencio, suavidad, motor dual, tracción más seguridad, viajes largos espectaculares y cero cansancio al volante. Realmente es increíble porque después de unas 3 o 4 horas conduciendo, bajas menos cansado, y eso cuando viajas mucho. Realmente para mí esto vale oro. Ahora vamos a hablar de un tema delicado, el dinero. Cuando tú manejas un coche eléctrico, gastas menos en moverte con respecto a un coche a combustión, definitivamente. Sobre todo si cargas en casa, el ahorro es brutal. Pero si no cargas en casa y siempre estás cargando en supercargadores, igual vas a tener ahorro, solamente que pues va a ser menor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los famosos mantenimientos y demás? Acá realmente no debes cambiar aceite cada X cantidad de kilómetros, no debes cambiar filtros y demás. El único aceite del cual te vas a preocupar es del aceite de la ensalada, créeme. Y aparte de ello, pues realmente prácticamente no hay mantenimiento. Ahora, que en algún momento tendrás que cambiar, por ejemplo, pastillas de freno. Sí, en algún momento lo tendrás que hacer, pero después de 100.000, 120.000 kilómetros, y es que casi ni siquiera las usas. ¿Por qué? Porque pues con la frenada regenerativa es una maravilla. Y habrá alguna persona que por allí me dirá, sí, Diego, sí, pero es que el coste de los coches eléctricos es muchísimo más alto que los coches a combustión. Porque ya me sé todos los argumentos. Y lo cierto es que no. ¿Por qué? Porque hoy tienes coches como, por ejemplo, el BYD Dolphin Surf, que está en, me parece, 19.000, algo así, y sin contar las ayudas. Es decir que al final, pues, este tipo de coches ya equipara el valor de los coches a combustión. Entonces, ya no tienes pretexto para pasarte a la movilidad eléctrica. En la parte económica, realmente ganan por goleada. Diego, pero entonces, ¿el coche eléctrico es perfecto? Por supuesto que no, no es perfecto. Sería deshonesto decirte que es algo perfecto, sobre todo tomando en cuenta que nada en la vida es perfecto, menos lo va a ser un coche.
Hay cosas por mejorar y pues con total transparencia te voy a contar ahora cuáles son las cosas que a mí no me gustan mucho. La primera es la total dependencia del software. Así es, y es que ya no tienes como en los coches normales tu palanca, tus botones, al menos en los coches Tesla tan minimalistas tienes una pantalla. Y allí está todo. Y si es que tú no eres amigo del software, si no te gusta investigar un poco, conocer detalles, pues va a ser quizá un dolor de cabeza para ti. Segundo punto, las actualizaciones, que pueden ser una ventaja, pero también una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que cada cierto tiempo te envían una actualización de software, lo cual usualmente trae mejoras. Pero a veces, como todo software, también dañan algo. Y entonces, claro, no es una cuestión de siempre, pero en alguna ocasión me pasó que funcionaba bien alguna cosa y con la actualización dejó de funcionar. Ya me acordé, la radio. Y entonces ya no sintonizaba ninguna emisora de radio. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues llamé y me dijeron, te vamos a mandar nuevamente la actualización. Y me enviaron nuevamente, se cargó nuevamente y allí sí funcionó. Entonces son cosas que pasan típicas del software y de las actualizaciones que pues no es para todo el mundo. Otra cosa, infraestructura de carga. Hoy en día la infraestructura de carga es mucho más grande que lo que era en el 2022 o en el 2023. Estamos en el 2025. No hay punto de comparación. Pero evidentemente todavía falta infraestructura de carga. Afortunadamente hay grandes empresas y muy buenas que están trabajando en esto. Y que de aquí para el 2027, 2028, pues evidentemente la infraestructura de carga va a crecer enormemente y eso ya no va a ser un problema. Pero ahora mismo, hoy en día, sí que creo que todavía sigue siendo una limitante. Y la verdad, este tipo de coches no es para todo el mundo. Si tú eres una persona que le encanta aprender más, evolucionar, transformarse, descubrir cosas, te va a encantar. Pero si tú eres una persona que no quiere aprender nada, que está cómodo con lo que tiene y que el resto de cosas pues poco más y le estorban, ojo, con eso no estoy juzgando, son diferentes tipos de personas y diferentes tipos de formas de ser y se respeta, pero si tú eres de las personas que no les gusta aprender y que prefieren lo conocido a explorar nuevas cosas, entonces probablemente el coche eléctrico no es para ti. Pero realmente yo te cuento desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, a mí me ha encantado. Pese a todas estas limitantes, digamos así, o cosas que no son perfectas en el coche eléctrico, yo creo que vale mucho la pena. Y entonces la pregunta es, después de 15.000 kilómetros de recorrido con Rayo y 80.000 kilómetros en total con coches eléctricos, ¿volvería al coche a combustión? Y la respuesta es un rotundo y sincero no. Realmente no volvería. ¿Por qué razón? Primero por la experiencia. Este es un nuevo mundo por descubrir. Las experiencias son diferentes. Hay nuevas cosas por aprender y eso a mí realmente me encanta. Y no solamente eso, sino la tranquilidad que te da manejar uno de estos coches es espectacular. A mí me encanta. La comunidad que se crea alrededor de estos vehículos, tú sabes que pues hay comunidades, foros y demás, tanto a favor como en contra, pero eso igual se agradece porque siempre que sea un sano debate, pues creo que enriquece a todos. Pero lo que a mí más me encanta y que hace que la experiencia de conducir un coche eléctrico sea de otro mundo es la tecnología. Yo soy un amante de la tecnología, siempre lo he sido y creo que tener este coche es como tener un iPhone con ruedas y realmente a mí me fascina. La verdad es que no porque sea mejor para todos, sino porque encaja en mi forma de vivir y en mi forma de viajar. Como te dije anteriormente, el coche eléctrico quizá no sea para todos, pero sí para determinadas personas. Y para esas personas, para las que nos encanta el coche eléctrico, definitivamente es un mundo entero por descubrir y muchas aventuras por vivir. Así que, si tú estás pensando en dar el salto al coche eléctrico, lo mejor que te puedo decir es infórmate, pruébalo y toma una decisión. Ojo, con datos, no con miedo. Y así te aseguras que va a ser la mejor decisión de todas. Si te gustó este video, pues dale un like, suscríbete a nuestro canal y sobre todo, déjame acá abajo en los comentarios, ¿tienes ya un coche eléctrico?
¿Cuántos kilómetros has recorrido en eléctrico? Y en base a eso, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y si es que tienes alguna pregunta, alguna duda, también déjamelo acá abajo, que será un gusto responder todas tus inquietudes, siempre, como te digo, de manera respetuosa. Para mí es un placer poder ayudarte. Y también si no estás de acuerdo conmigo en algún punto, igual, se vale, no pasa nada, está bien, todos tenemos opiniones y todos podemos pensar y opinar diferente. Siempre que lo hagamos con respeto, está muy bien. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión. Que la pases muy bien.